Hola, hoy vamos a ver el tema del reloj digital y cómo funciona. No sé si alguna vez hayan visto que los relojes digitales traen las horas escritas de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí 15:02. Esto es porque el reloj digital tiene un formato de 24 horas. Trabaja con este formato. Esto quiere decir que inicia su registro a medianoche a las 0 horas y termina también a la medianoche, pero a las 23:59. Bueno, y para ayudarte a saber qué significa cada hora con este formato de 24 horas, te presento el siguiente listado. Pon mucha atención para ver cómo funciona este formato de 24 horas. Bueno, aquí tenemos dos columnas. Primero está donde dice reloj de 24 horas, que sería el reloj digital o el formato de 24 horas, y donde dice hora regular, que es el formato de 12 horas que utiliza el reloj analógico. Entonces vamos a ver cómo funciona este formato de 24 horas. Bueno, entonces, como dije anteriormente, este formato inicia su registro a medianoche, que en el formato de 24 horas serían las 0 horas. Después, la 1 sería la 1 de la mañana en el formato de 12 horas del reloj, del otro reloj. Después, las 2 serían las 2 a.m. de la mañana, las 3 a.m., las 4 a.m., las 5 a.m., las 6 a.m., las 7 a.m., las 8 a.m., las 9 a.m., las 10 a.m., las 11 a.m. y las 12 horas sería el mediodía. Hasta ahí todo queda igual como se utiliza en el reloj analógico, pero después de aquí cambia un poco cómo se dice la hora con este reloj digital o con este formato de 24 horas. Aquí después de las 12 pues sigue el 13. Entonces las 13 horas en el reloj analógico serían la 1 p.m. o la 1 de la tarde. Y para aprendernos esto podemos hacer de dos formas, o aprendernos esta tablita para saber cómo lo podemos comparar, o podemos hacer lo siguiente. Aquí, por ejemplo, tenemos el formato de 24 horas, que son las 13. Y para saber qué horas son, podemos hacer lo siguiente. Le vamos a restar 2 al segundo dígito. Por ejemplo, el segundo dígito de 13, pues es 3. Y por ejemplo, si al 3 le restamos 2, nos va a quedar 1. Y así nos damos cuenta que va a ser la 1 de la tarde, como ya vimos aquí. Ahora, para saber qué horas son las 14 horas de la hora regular que usamos en el reloj analógico, vamos a hacer lo mismo. Al segundo número de 14, es el 4, le vamos a restar 2. Entonces a 4 le restamos 2, nos queda 2, y entonces vamos a saber que las 14 horas va a ser igual a las 2 p.m. Y aquí en nuestra tabla lo podemos comprobar. Las 14 horas son las 2 de la tarde. Ahora, las 15 horas son las 3 de la tarde y lo podemos comprobar con el ejercicio que hicimos aquí. Al 5 le quitamos 2, nos da 3. Entonces nos dice que son las 15 horas, son las 3 de la tarde o 3 p.m. Y ahora seguimos, las 16 horas son las 4 p.m., las 17 horas son las 5 p.m., las 18 horas son las 6 p.m., las 19 horas son las 7 p.m., las 20 horas son las 8 p.m., las 21 horas son las 9 p.m., las 22 horas son las 10 p.m. y las 23 horas son las 11 p.m. Y las 0 horas, como ya dijimos, es la medianoche.
Aquí tenemos un ejemplo, si queremos saber qué horas son las 18:30, hacemos lo mismo. Podemos fijarnos en nuestra tablita, pero si no la tenemos, le quitamos al 18 2, al 8 dos números, entonces nos queda que son las 6:30 p.m. Otro ejemplo, si nos dice que son las 17:05, vamos a hacer lo mismo. Al 7 le vamos a quitar 2, entonces nos quedaría 5. Entonces son las 5:05 p.m. Aquí recordemos que siempre aquí va a ser p.m. porque el formato de 24 horas después de las 13 horas siempre va a ser ya de la tarde o de la noche, que quiere decir p.m. Bueno, y por último, para ganarse su estrellita de color de hoy, me van a hacer el siguiente trabajo extra en su libreta de matemáticas. Van a copiar estas horas, las 15:25 y las 22 horas, y me van a poner a qué equivale con la hora regular o con el reloj analógico, como los ejemplos que les acabo de dar. Y esto fue todo por el tema de hoy. Espero que le hayan entendido y muchas gracias por ver el video.